Bendiciones a todos en este nuevo día que tomamos para estudiar nuestro tema de la senda de la santidad. Hoy nos toca ver el aspecto sobre su definición. En este aspecto que hablamos de su definición, se abarca también una explicación de cómo es que nos volvemos santos. Así que estamos aquí contentos de tenerles y esperando poder llevarles en este tema y que la práctica es volvernos santos. Bienvenidos y vamos a orar para estar en este nuevo tiempo compartiendo con ustedes. Amado Padre Celestial, gracias por hacernos tus hijos, por habernos santificado en el nombre de Jesús, a través de tomar el sacrificio de Cristo, apropiarnos de Él, nos volvió santos, apartados para Dios, separados del mundo, apartados para ti, y tú vives en nuestro corazón y eso nos vuelve santos. En tus manos nos ponemos, Espíritu de Dios, para que imprimas la verdad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos, hermano Cristian. Bendiciones. Nos saluda aquí y también hermana Miriam, bendiciones. Hermana Lorenita, bendiciones. Y los demás pues que ya están por entrar. Muy bien, en nuestro aspecto de la santidad, ayer terminamos, por cierto, de compartir en 3 días la verdad acerca del camino de la santidad. Y concluimos y fue de bendición poder terminar. Pero definitivamente aquí con ustedes yo tengo la oportunidad de expandirme más porque tenemos más tiempo. Estamos todo el mes y tenemos más tiempo. Aún así, siempre los temas se quedan cortos porque son verdades que corren, en la mayoría, en toda la palabra de Dios y no están limitadas a unas notas. Uno siempre está aprendiendo. Antes de considerar la definición de los 7 aspectos que vamos a ver de la santidad, quiero referirme primero que esta carta, la que estamos tomando como base, es la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses del apóstol Pablo. Y esta carta tiene alguna situación que sería bueno que nombráramos. En esta epístola de los Colosenses observamos diversos campos por los que a menudo se extravían personas sinceras que procuran llevar una vida santa. Repito eso, en esta carta uno encuentra diversos campos o áreas por las que a menudo personas muy sinceras o cristianos o iglesias, denominaciones, siendo sinceros, terminan extraviados y muy extraviados, muy alejados de el Señor y del camino de Él. Y sobre todo,
en cuanto a llevar una vida santa. Creo que todos los que somos cristianos aspiramos una vida santa. Somos captadas, la atención nos es captada porque experimentando al Señor, uno desea vivir más cerca de Él. Cuando usted tiene por experiencia a Dios, lo ha probado, en su inicio, lo que más uno desea es agradarle volviéndonos santos. Pero sucede que normalmente en las congregaciones no nos dan un tema como estos y nos dan algo esencial, sino uno se va encontrando solo o a veces algunas enseñanzas que nos exigen que seamos santos y nosotros consideramos luego que ese es nuestro deber. Pero generalmente hay muchas personas que nos extraviamos. Y no solo personas, sino los líderes también están extraviados en busca de la santidad. Y una de las áreas es, como en el caso de la iglesia de Colosa, la tradición y los lavamientos ceremoniales de la ley. Exactamente a esta fecha ha pasado desde que se dio la ley aproximadamente 3500 años. Y en los días de Jesús, en los días de la carta, también ya habían pasado unos 1500 años. Y esta iglesia que fue lavada en la sangre de Cristo, nacida de nuevo por el apóstol, llevándole el mensaje, esta iglesia despertó a la búsqueda de la santidad. Pero ellos comenzaron a practicar las tradiciones judías y no eran personas que esta Colosa no era una área del judaísmo. Sin embargo, los judaizantes tenían influencia sobre las iglesias o ciertos judíos ortodoxos tenían aquellos que guardaban la ley y los ceremoniales, hacían que las personas los inducían, o algunos líderes también, que se santificaran porque para los fariseos y las religiones judías, que ya se habían vuelto secta para este tiempo, ellos insistían que la manera de ser santo era guardando las tradiciones y practicando los lavamientos ceremoniales. Practicando eso, creían que así se santificaban. Eran algunas costumbres o ritos de la ley mosaica. También con la rígida abstinencia de no tocar, no probar, no manejar. Si uno le dice no al cuerpo, no toques, no manejes, no hagas esto, no hagas lo otro, todos creemos que a través de eso podríamos santificarnos, por lo menos la iglesia de Colosa. También estudiaban acerca de los ángeles, también esta era una influencia más que todo externa, no del judaísmo, no del Antiguo Testamento, pero ellos llegaron al punto de darle culto a los ángeles mismos. Alguna experiencia que tuvieron con ángeles les desató el interés por eso. Otras eran filosofías. Dejaron de poner los ojos en Cristo, el único que tiene la respuesta para todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Él es el único a quien pertenecen todos los aspectos de la vida y de la piedad. Pero ellos se fueron en estos cuatro descarrilados. Algo en lo cual también en nuestro tiempo es muy común encontrar. Es curioso que cuando usted llega a un grupo cristiano, usted va a encontrar que algunos tienen hábitos, como iglesias tienen hábitos que realmente nada
sirven para volvernos santos. Muchas de las cosas que practica el cristianismo como costumbres y a veces como para volverse santos, tienen poder contra los apetitos carnales. Todas estas cosas, los cultos, filosofías, el duro trato del cuerpo y otras más, no tienen poder sobre los apetitos carnales. Lo que se necesita es un correcto entendimiento de cómo es que nos volvemos santos. Y dicho esto, podemos comenzar con el primero. Y a este primero le hemos llamado definición. En su forma más sencilla, santidad significa diferente. Diferente. Algo diferente. Algo no como lo común o lo acostumbrado. Algo diferente en su forma más sencilla. Es ser diferente a las demás personas. Claro, cuando hablamos de diferente puede estar abierto a muchas cosas, pero la santidad es algo diferente. Sin embargo, la santidad también en otro aspecto más definitivo o más amplio es separación de la mundanabilidad, del diablo y de la carne. Separación. La palabra que define la santidad es separación. Es más, nosotros estamos en este mundo, pero ya estamos separados para Dios. ¿De qué manera? Habiendo sido apartados. La palabra santo significa apartado para Dios. Esto es como que llega a su casa y hay un objeto ahí que se lo compro y le ponemos allí apartado para Romeo Bonilla. Ya nadie lo puede tocar, nadie lo puede comprar, nadie lo puede tomar porque ya lo aparté para mí. Está allí en su casa, pero lo aparté para mí, está para mí, ya nadie lo va a tocar. Y eso significa separación, apartado para Dios y ya no tiene más que ver con el mundo, aunque está en el mundo. Pero eso tiene otro segundo aspecto. Apartados del pecado, del mundo y la mundanalidad. Cuando nos apartamos de eso, esto es un gran paso el que damos, pero no es un paso completo acerca de la santidad, porque abarca otro aspecto como por ejemplo unirnos al Señor y permanecer en unión y comunión con Dios. Nos separamos del mundo, pero a la vez nos unimos a Dios. Permanecemos unidos en comunión y permanecemos en comunión. A eso se refiere la palabra santo, santidad o santificación, pero sobre todo santos. Para andar en la senda de la santidad, ese es el punto, nos separamos del mundo y nos unimos a Dios. Separados del pecado, del mundo y del diablo, experimentamos liberación y santificación. Pero al permanecer unidos y en comunión con Dios, esto nos lleva a un nivel más profundo. Algunas veces las personas pueden estar separadas del mundo y del pecado. Pero si solo se quedan en esa parte, van a experimentar que fácilmente, después de algún tiempo, se irán cediendo al pecado y al mundo. O podrán estar en la iglesia separados del mundo, no involucrados en cosas mundanas, ni del diablo, ni de la carne,
pero la fuerza y la potencia de la santidad está en que estemos unidos al que es santo. La unidad con Él es la que nos trae santificación. Somos santificados por la unión que tenemos con Él y la comunión. Así que unión y comunión nos permite la santificación. Unión y comunión nos da santificación. Realmente es estar unido a la fuente, la persona que su naturaleza es santa, Dios, el Hijo, el Espíritu, la comunión, la unión y comunión es el abrasivo que nos permite ser un reflejo de Él mismo, de su santidad. Personalmente, hermanos, personalmente, preferiría que la iglesia, la cristiandad, los pastores, ministros, tuvieran más claro esto, que practicáramos esto, que permaneciéramos en la unión y comunión, que nuestro desafío o el desafío que se le entregara al cristiano fuera insistir, explicar, animar, instruir, corregir y enseñar acerca de mantener permanentemente, ayudar, facilitar, colaborar en esto, en que el cristiano permanezca en unión y comunión con Dios. Si eso es posible, indudablemente esa persona se volverá santa. En lugar de estar enfatizando muchas otras cosas acerca de la santidad, que tienes razón, o sea, que son parte, ¿cierto? Pero realmente usted puede tener el código de la santidad como un código, como el más alto principio, como una idealización, como lo más sublime. Usted lo puede tener. Pero si no tiene comunión, si no permanece en unión y comunión con el Señor, eso no se logrará. Eso no será posible. Solo será un idealismo, una utopía en la mente de la persona, o una justicia propia, una expresión propia. Sí está separado, como los fariseos, separados del mundo, separados de muchas cosas, practicando rituales, entre comillas, de santificación, pero en la realidad no eran santos. En la realidad no lo eran. Pretendiendo y presumiendo ser santos, no eran santos. Usted me dirá, bueno, porque no tenían al santo en sus vidas. No, no era por eso. Sencillamente la comunión con Dios falta. A, a mi comprensión, esto es lo que deberíamos de enfatizar más dentro de las congregaciones cristianas, el cómo es que nos volvemos santos, y enfatizar que es a través de la unión y comunión, reforzando, enseñando, instruyendo, animando en cuanto al punto de la santidad, a cuando se aborde la unión y comunión con Dios. Porque en esa unión y comunión nos volvemos como Él. Cuando una persona contempla constantemente una imagen, una figura, a otra persona, nos volvemos como esa persona. La unión y comunión nos hace semejantes a Él.
Y es ahí donde deberíamos de enfatizar. Yo también quiero dirigirme a ustedes que este debería de ser donde más enfatizamos nuestra vida, en el hecho de la unión y la comunión, porque de allí salen todas las virtudes de Dios: la santificación, la misericordia, la paciencia, la bondad, el amor, el gozo y muchas otras virtudes más que pueden ser impartidas mediante la unión y comunión. Ahora, quiero hacer notar en esto que la unión de Cristo y nosotros viene de una experiencia instantánea en primer lugar. Estamos diciendo que santificación es separación del mundo, de la carne. Y ese anhelo realmente, cuando alguien se queda en eso, realmente solo se quedan en la religiosidad nada más. Sí, no se involucran con el mundo, están alejados del diablo y también tratando de estar alejados de su misma carne. Pero con todas estas prácticas, tarde o temprano, las personas lo que se vuelven es unas religiosas. Tienen todo lo exterior, pero cuando falta la comunión, la unión y la comunión, entonces solo se vuelve una vida religiosa que es tan dañina para el mismo cristiano como también no de agrado delante de Dios. Si usted revisa los evangelios, encontrará que las personas que realmente practicaban la santidad por encima de lo que hacían los demás eran los fariseos. Pero el Señor Jesús a ellos les daba unas tremendas palizas a los fariseos de su pueblo, que enfatizaban la separación del mundo, pero que en realidad les faltaba mucha comunión. Y tenían todas las prácticas religiosas, pero no tenían santificación. Y a ellos les dice: ustedes lo que son unos hipócritas, porque les falta, para volvernos santos, la unión y comunión. Ahora, ¿cómo es que la unión sucede? La unión con Cristo es en el nuevo nacimiento. Él nace en nuestros corazones. Allí hay una unión. Pero eso no significa que somos santos en plenitud. Allí en esa unión, como dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, el que se une al Señor. Estamos unidos en espíritu, no en todo nuestro ser, sino en nuestro espíritu. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Solo tenemos unidad en el espíritu. Pero esa presencia en el espíritu es una unión, una mezcla sólida, poderosa, influyente en nuestras vidas, que puede llevarnos a un punto de volvernos santos como Él. Pero eso no es suficiente. Allí se hace esa unión, en el inicio se hace unión en el espíritu, pero Dios quiere que seamos santos en todo nuestro ser, como dice 1 Tesalonicenses 5:22 y 23. Y dice que seamos irreprensibles para la venida del Señor, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado. En santificación del espíritu, alma y cuerpo, lo que ya fue santificado es el espíritu del cristiano, del creyente, el suyo. Si ya le entregó su vida a Jesús y nació de nuevo, fue santificado. Hay una unión
hay una unidad allí, uno con Él, y nos volvimos santos. Así que eso parecería una paradoja que Pablo escribe a la iglesia de los Corintios diciendo lo siguiente. A la iglesia de los Corintios, que ellas tenían graves problemas de inmoralidad, pero graves, hasta de incesto. La primera carta a los Corintios se trata a un incestuoso allí en medio de esa iglesia. Pero a ellos les dice, a los santos que están en Corinto. Esto es algo extraño, que él va a tratar grandes pecados entre la iglesia, pero aún así Pablo les dice a los santos. Ellos no estaban siendo santos en la vida práctica. Ellos no estaban siendo santos en cuanto a la vida del alma. En sus almas corría una gran fuerza de sí mismos que se entregaba a la mundanalidad, a las cosas mundanas, a las prácticas de la carne. Sin embargo, en el espíritu la iglesia seguía siendo nacida de nuevo, y porque el nuevo nacimiento no nos da toda la conversión. El nuevo nacimiento pone a Dios, a Cristo, y Cristo pone su espíritu en nuestros corazones, y desde allí podemos partir para que todo nuestro ser sea santificado. Así que allí hay una unión, pero esa unión debe de ser afirmada, fortalecida, debe de ser corroborada a través de la comunión diaria con Dios. El levantar nuestras manos, el orar, el cantarle, el arrodillarnos, el amarle su presencia, el tener esa comunión con Él en oración. Esa comunión hace algo tremendo en tu corazón. Esa comunión te santifica, porque la unión es la que te santifica, pero la comunión lo reafirma y lo engrandece y lo hace poderoso en ti, al grado que hay un gran poder en tu vida, porque la vida de Jesús está fluyendo, no solo la vida santa de Él, sino que fluye su amor, su misericordia, su bondad, su benignidad, fluyen todas sus gracias y virtudes divinas, comienzan a funcionar allí, comienzan a operar allí, comienzan a darse allí, y tú vas a ver que te volverás santo sin mucho esfuerzo, sino manteniendo la unión a través de la comunión, produce santificación. Insiste en eso, presiona en eso, busca eso, instrúyete en eso. Digo, en la comunión, para fortalecer la unión que ya hay entre Cristo y tú, y va a haber santificación. Porque de nada sirve o no hay una operación real si la santificación es algo externo, si es algo de ritos, de costumbres, de una persona que no le habla a los demás, una persona que no se relaciona con los demás, una persona que está aislada. Una persona puede estar aislada y ser una bendita perversa. Una persona puede estar aislada y ser una persona que en su corazón y en su mente tiene terribles pensamientos malvados, aún con un rostro religioso. No queremos ser religiosos con cosas externas, como los fariseos. No queremos volvernos fariseos, queremos volvernos santos, y eso es a través de la unión, y reafirmado con la comunión diaria, la relación con Dios. Allí somos santificados. Aún así,
practicando eso, la separación y permaneciendo en la comunión para afirmar la unión, aún así, hermanos, aún así, la santidad tiene que ver con una larga y dura batalla de escoger el bien y rechazar el mal. Repito, aún así, con todo eso que hemos hablado, que es santificación o es santidad, la santidad tiene que ver con una larga y dura batalla cada día, escoger el bien y rechazar el mal. Así que usted puede haber vivido separado del mundo, unido a Dios, pero aún así, por la presencia del pecado en el corazón del hombre, en la carne del hombre, no solo por la presencia, sino porque radica en un cuerpo, y mientras el cuerpo exista, siempre estaremos enfrentados a esa batalla de decidir. La santidad es decidir todos los días el bien y rechazar el mal. Escogerlo, escoger. Yo puedo tener 70 años, 60 años de vida cristiana y donde ha crecido este aspecto de Dios en mi vida. Pero aún así, si un día me levanto y vivo descuidado y no pongo en modo elegir, hay muchas cosas en nosotros, la simiente pecadora que todavía permanece en nosotros, está siempre llevándonos, siempre. Lo que sucede realmente con la santidad es que uno arresta esa naturaleza. Pero el que está arrestado está detrás de unas rejas, pero si usted le abre la puerta volverá a salir. Así que hay un yo adentro que puede manifestarse cuando uno no mantiene la decisión constante de permanecer, decidiendo, escogiendo el bien. Así que, y les doy un versículo, creo que ha sido el momento para terminar esto. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentar vuestros miembros como instrumentos de justicia. Así que estoy decidiendo cada mañana levantarme y decirle, usar mi lengua y decirle, bendito seas tú, Señor, en esta mañana. Gracias por este día. Cuando usted está haciendo eso, está escogiendo alabar a Dios, está escogiendo por Dios. En esa confesión hay una afirmación del concepto y la práctica de esa confesión y de esa oración que hace, o levantar las manos, o tomar la Biblia y leerla, o arrodillarse en la mañana, o mientras camina, adorar a Dios, meditar en un pasaje de la palabra. Usted está santificándose, está eligiendo. Pero si usted deja de hacer eso y pierde fuerza en eso, aun siendo San David, podría caer en un pecadote como en el que él cayó. Aun siendo San David, o usted siendo San no sé qué, usted fácilmente puede dejar. De hecho, nosotros sabemos de personas que después de tantos años volvieron atrás, cayeron en cosas inmundas, y todo eso fue algo que fue comiendo como la termita que se come el corazón del árbol, y cuando vemos el árbol simplemente cae. Cuando alguien cae, eso no sucedió de la noche a la mañana. Nosotros no vimos porque mantuvo su santidad externa. Todos creían, ay, qué santo el hermano, que se nota porque hasta su forma de vestir es descuidada,
se nota porque no habla, porque es separado, pero de repente esos hombres se quedan vestidos de santos, cosas externas, siempre en la iglesia haciendo cosas o hasta haciendo oficios allí de diferentes, pero de repente los vemos que aparecen con una práctica realmente, una práctica terrible de pecado. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, es como lo que hace la termita en el árbol, que usted ve que cae el árbol, a veces grandes ceibas caen, después de muchos años, dice, y uno los veía esas ceibas, que me imagino que conocen esos árboles tan grandes y tan amplios, los vemos caer, de repente caen. Y dice, ¿qué pasó aquí? Entró la termita por la tierra, comenzó a comerle el corazón, mantuvo todo su cascarón, mantuvo toda su apariencia religiosa, mantuvo su apariencia, pero el corazón fue comido. No estuvo decidiendo cada día, en algún momento perdió de decidir por el bien, por escoger el bien, y ya no desechó lo malo en su corazón. Así que eso tomó control, le comió su corazón y cayó. Y eso es lo que pasa, mantener la apariencia. Y este asunto es muy grave, hermanos. Los que van en busca de la santidad mantienen mucha la apariencia. Y yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de un problema gravísimo en medio de la cristiandad. Es totalmente gravísimo mantener la apariencia mientras nuestro corazón está siendo devorado por la inmundicia. Pero si escoge, sí que es una larga y dura batalla que la tendremos que llevar hasta el último día de nuestra vida, antes de partir de esta tierra, hasta el último suspiro de nuestra vida, tendrá que ser Cristo, 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 Cristo. Porque aunque haya tenido una larga experiencia, usted puede caer como Salomón. Escribió el libro de Cantares, donde se ve una relación tan profunda con Dios en el libro de Cantares. Y que eso lo escribió cuando él tenía 19 años. Tenía una relación hermosa, expresiva, bella. Pero luego llega el capítulo, luego a los 34 años escribe el libro de Proverbios. Cuánta sabiduría desplegada en esos proverbios. Cuánta sabiduría. Había crecido en esa comunión de relación. Pero luego escribe a los 52 años el libro de Eclesiastés. Y allí, el libro de Eclesiastés es una persona que está confundida. Casi podríamos decir que está un poco loco. Bastante loco, diría yo. Así está Salomón. Después de muchos años, la inmoralidad le había comido el corazón y se había apartado de Dios. En el libro de Eclesiastés, Salomón se está volviendo a Dios, porque él se había apartado de Dios, había mantenido las apariencias, pero en el corazón dejó de elegir, y eso no tiene que pasarnos a nosotros. Volvámonos al Señor, a la comunión y a la unión, y mantengamos. O sea, no es suficiente estar separado del mundo. Eso le da confianza a las personas para permanecer así muchas veces, con una santidad externa, con un vestuario, con un silencio, con una separación de los demás, en otras prácticas religiosas. Pero eso no es suficiente, hay que estar en comunión permanente con Dios. Pero aparte de eso, estar decidiendo, escogiendo el bien y desechando el mal.
Oro porque esta experiencia usted la abrace, la quiera, la ame. Si da este paso, yo no estoy hablando, tratando de destruir la doctrina de nadie aquí, sino tratando de plantar una vida en su corazón que tenga la posibilidad de ir hasta el último día y que se haya vuelto santo en Dios y para Dios. Oro que esa gracia de Dios pueda estar operando grandemente en su vida, presentando continuamente sus miembros, todo su ser, a Dios. Ahora mismo que usted está aquí, sentado, escuchando, hay una disciplina, está presentando sus miembros, está presentando sus oídos a la exposición de su palabra. La palabra dice, la exposición de tu palabra alumbra, alumbra, estamos siendo alumbrados y la luz disipa las tinieblas. ¿Cuánto se lleva cuando usted enciende una lámpara sobre las tinieblas? ¿Cuánto se lleva? Se lleva en un instante la luz disipa las tinieblas. Hay poder en la exposición a la palabra de Dios y eso lo santifica le hace cambios a su vida. Les amamos en Cristo. Gracias por sus comentarios. No los leo aquí porque ya pasaron algunos y no los puedo leer, pero veo a muchos con nosotros. Qué gusto, les esperamos en la próxima semana, el día martes 7:30 am a 8:30 am, hora El Salvador. Miércoles y jueves nuevamente durante todo el mes estaremos hablando de los aspectos de cómo, 7 aspectos de cómo nos volvemos santos. Para mí, después de casi 40 años de caminar con Dios, esto es lo que más atrae mi corazón en este momento, para ayudar y colaborar con el cuerpo de Cristo, con ustedes. Así que lo espero. Muchas bendiciones a todos, los apreciamos en Cristo, a cada uno. Comparta esta palabra con otros, dele like también y compártalo. Y eso nos está ayudando a nosotros. Bendiciones a todos.